casos de violencia que existen en nuestro país, en el mundo, pero también el acoso es algo importante y que debemos considerarlo en la sociedad. El acoso a la mujer es tan antiguo como la historia humana. Sin embargo, no deja de sorprendernos cuando lo experimentamos en toda su crudeza. Y es así como lo plasma una novela muy, pero muy interesante, la cual hoy día vamos a hablar de ello, ¿no? Otra más, de María Cordela. Un brillante ejemplo de cómo la literatura es capaz de develarnos un mundo hasta ahora oculto y también prefigurar un estado futuro de libertad para las mujeres y madres de todo el mundo. Hay muchas madres, muchas mujeres que nos están escuchando en este minuto en nuestro programa y tal vez más de alguna ha tenido una situación difícil, ya como acoso, una situación difícil, tal vez en su vida, algún pasaje que haya marcado. Y para ello hoy día tenemos justamente a nuestra invitada. Hoy día vamos a saludar y vamos a dar la bienvenida a María Cordela. Está con nosotros acá en la radio para que nos hable de su novela y que lo ha lanzado hace muy, muy, muy poquito. Y está con nosotros con esta super primicia que en realidad nos pone muy contentos gracias a Editorial Forge, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, María? Bienvenida, gracias por acompañarnos y compartir un rato acá en nuestro programa. Hola Eduardo, muchas gracias a ti y bueno, muchas gracias a todas las mujeres y a lo mejor los hombres que nos están escuchando y con los que, bueno, me encantaría compartir, ¿no es cierto?, de qué se trata esta novela, cuál es la Claro. idea de esta novela. No sé si Pues, quieres que te cuente a lo mejor. sí, vamos a ir conversando y tú me vas a ir contando, pero importante contarle a nuestros auditores que hasta ahora nos están sintonizando que María Cordela, ella es psiquiatra, psicoterapeuta también, doctora en semiótica, y bueno, ella se ha preocupado y por el interés de la literatura comenzó desde muy pequeña. Quiero conocerte primero y que la gente que nos está escuchando, María, conozca cómo parte tu camino tan lindo por la literatura. Bueno, pienso que escribir es una manera de elaborar las experiencias y tuve la suerte en realidad de tener ya en la básica profesores que me guiaron por este camino, Uh-huh. haciéndonos escribir a todos, por ejemplo, nuestros sueños, ya a los 7, 8 años, nos hacían todas las mañanas escribir qué era lo que habíamos soñado. Entonces ahí fui descubriendo la potencia que tienen las imágenes, ¿no? Ajá. Y cómo estas imágenes había que transformarlas en palabras, que por supuesto las palabras siempre quedan cortas, porque la imagen es mucho más que una palabra, pero bueno, es lo que tenemos, el lenguaje de los seres humanos, y no nos queda más que tratar de poner no solo en las palabras, sino que en el modo en cómo configuramos las palabras y en cómo les damos ritmo a las palabras. Por supuesto. Entonces, en todo eso se va armando una cierta sensación que intenta dar cuenta de la experiencia, ¿no? Una experiencia que uno la transforma primero en imagen y después en palabra. Entonces, yo empecé chica escribiendo esto y bueno, después la vida me fue llevando por distintos caminos que tienen que ver con la escritura de alguna manera. Mucho paper tuve que escribir Uh-huh. porque, bueno, yo trabajo en una universidad. Y tal vez el escribir papers me ayudó a entender la importancia de quedarse solo con lo esencial. Y esta Claro. novela da cuenta de eso, es una novela corta, está escrita con la esencialidad de la experiencia que tiene primero un adolescente en los inicios de su sexualidad y luego cómo esto va evolucionando hasta que se transforma en una mujer más madura. Por supuesto. Ahora, ¿cómo es esta experiencia, esta primera novela? Porque he conocido parte de tus trabajos como los artículos científicos, ¿no? Cuentos, libros, en fin, pero esta es tu primera novela, otra más. ¿Ah? Ajá. ¿Cómo nace? ¿Qué es lo que nosotros, con qué nos vamos a encontrar cuando podamos conocer este trabajo que tú estás lanzando y que ya la gente obviamente lo va a empezar a conocer más de cerca, ¿no? Tenerlo ahí Sí. para leer. Cuéntanos. Bueno, se van a encontrar con una condensación de distintas historias que están condensadas en una protagonista, con la dosificación necesaria para que pueda irse entendiendo la construcción de una subjetividad femenina quebrada
y sobre todo, que es lo que más me interesa, cómo puede ser eso reparado, porque quedarse solamente en el trauma no nos ayuda, Claro. tenemos que entender de qué se trata el trauma, pero sobre todo entender algo que es muy difícil, pero que se va dando en la novela, y es cómo ella tiene que perdonar a quienes estuvieron involucrados, digamos, en estas cosas que le pasaron, para no spoilear la novela, ¿no es cierto? Claro, exacto. Entonces, cómo ella va perdonando y desde el perdón entonces puede rehacer su identidad, su vida y armar otra historia, ¿no? Y sobre todo otra subjetividad, otra manera de estar en el mundo. Entonces, lo que nos vamos a encontrar aquí es primero un relato con mucha acción, pocos adjetivos, porque la idea justamente fue que el lector no se encontrara con reflexiones, porque esto no es un ensayo, sino que se encontrara con acciones, con hechos, que en cómo están narrados podrían ir provocándole ciertas reflexiones al lector. Es decir, yo puse mucho acento en la puntuación, como en el momento en que me tengo que detener, o sea, yo detengo al lector en la puntuación, porque en ese punto hay algo que tendría que pensar. En ese sentido, como que lo voy guiando al lector, ¿no? Perfecto. Entonces nos vamos a encontrar con un relato bastante crudo de cómo son los hechos, sin mucha reflexión, sin adornos, de modo que esto vaya construyendo imágenes que permitan entender este tipo de subjetividad y entender en la novela propiamente tal, la protagonista vive una experiencia larga de esto, pero hay muchas mujeres, ¿no es cierto?, que pueden haber vivido un episodio y habérselo vivido con tanta intensidad como relata la novela. Por lo tanto, la novela puede entregar las palabras, las imágenes, las sensaciones que puedan ayudar a otras mujeres a poder elaborar esto, ¿no? Yo tomé como un condensado de distintos relatos que yo he escuchado a lo largo de mi vida y lo puse en una pura mujer, digamos, pero son muchos los relatos que he escuchado. Exactamente. Ahora, en cuanto a la realidad de nuestro país, porque siempre nos acercamos con una novela, muchas personas se sienten identificadas cuando leen este tipo de novelas. ¿Cómo está la realidad? Hoy día sabemos que hay muchas mujeres que han sido acosadas, hay muchas mujeres que bueno, han sido agredidas, hay muchas mujeres que lo han pasado muy mal. Algunas han hecho denuncias y otras han callado para siempre. ¿Qué nos puedes decir al respecto, viendo también la realidad que estamos hoy día viviendo en nuestro país? ¿Ya? Claro, lo que está ocurriendo en el país y tal vez en el mundo, ¿no es cierto?, es que se está permitiendo, hay una especie de apertura a este tipo de relatos, porque primero se está creyendo, es decir, sí, esto realmente pasó, no es una imaginación, no lo está inventando porque quiere tomar provecho de esto, sino que esto ocurrió, y son relatos que se abren muchas veces mucho tiempo después, porque están cargados de vergüenza. Como son relatos relativos a la esfera sexual desde que somos pequeños es una esfera que queda dentro de lo reprimido, y lo reprimido es reprimido primero a través de la vergüenza y luego a través de la culpa. Entonces son relatos que para abrirse hay que abrir ni más ni menos que el cerrojo de la vergüenza. Siempre hay una sensación, cuando la mujer ha participado en esto, que no queda claro, y esa es la parte probablemente más traumática del tema, hay una confusión, no queda claro qué participación tuvo uno y el otro. Por ejemplo, nuestra ley en eso ayuda bastante cuando dice, bueno, vamos a hablar de abuso si es que hay 5 años de diferencia entre el victimario y la víctima, por ejemplo. Claro. Tener un límite tan claro como eso ya ayuda a decir, ok, entonces me puedo situar dentro de la víctima con toda tranquilidad, ¿no? Porque la primera parte de este tema es que hay que situarse primero como víctima, entender que se ha sido víctima, entender que ha habido un victimario, poder reconocer cuáles son los móviles del victimario también,
Ajá. Y luego, recién ahí, salir de ese lugar de victimización, porque el lugar de victimización es un lugar pasivo que no te deja entrar a la segunda etapa, que es la reconstrucción. Perfecto. Ahora, tú como profesional, psiquiatra, obviamente hay muchas mujeres que han necesitado una ayuda especial para poder enfrentar la vida. ¿M? Les ha Ujú. cambiado de un momento a otro por estas situaciones que marcaron, ¿no? ¿Qué hay de la experiencia también en lo profesional con este tipo de situaciones? Primero que generalmente el aspecto traumático de esto Ujú. ocurre tiempo después que el trauma real ha ocurrido. O sea, lo traumático aparece cuando se entiende que se estuvo en una situación así. Por lo tanto, muchas mujeres que me ha tocado escuchar y que me ha tocado acompañar en esto, tienen que, o sea, saben de esto mucho tiempo después y recién ahí vuelven a la niña, ¿no? O la Ujú. niña, la adolescente que tuvo esta experiencia y se dan cuenta que esa niña, esa adolescente, no estaba preparada para poder haber hecho algo distinto de lo que hizo. También hay una suerte de perdón a esa niña o a esa adolescente que, por ejemplo, no paró la situación, no vio claramente lo que estaba ocurriendo, no pidió ayuda, ¿no? Entonces el proceso de reparación de este tipo de traumas es Claro, bastante largo, ¿no? Porque generalmente incide en un lugar central de los seres humanos, que es la autoestima. por supuesto. Ahora me llama la atención, por ejemplo, en la página 15 hay una Ujú, pregunta. ¿Qué significa un hombre confiable y que sabe cuidar? Es una pregunta que obviamente haces en la novela. ¿Qué nos ujú. podrías decir al respecto? En la novela ni siquiera está puesta como pregunta, en realidad, está puesta Sí, como una afirmación, ¿no? es Es una decir, afirmación. claro, la entrada al tema va a ser a través de un hombre confiable Ujú. o que estaba visto en el contexto como confiable y capaz de cuidar. Entonces, en esa definición de hombre confiable y capaz de cuidar, ¿no es cierto? Es este lobo que está cubierto con una piel de oveja y que Claro. parece muy tibio, muy suave, muy calentito, muy amable, muy dispuesto, ¿no? A ojos de todos. Y solamente hay una persona en esta novela, ¿no es cierto?, que sabe que allá adentro hay algo muy distinto a esa oveja. Y ese es el problema, porque Ujú. entonces la protagonista dice, ¿quién me va a creer algo así? Si todos ven una oveja y yo voy a hablar de un lobo. Si ¿no es cierto? Que esto pasa la mayoría de las veces los abusos, por eso hablamos de 5 años, él tiene Claro. el poder, de 5 años de diferencia en la ley, él tiene el poder y yo no lo tengo. Entonces, obviamente, a quien tiene el poder va a tener una solidez en su relato, una coherencia lógica en su relato, que va a hacer que el mío palidezca y muy Ujú. por el contrario, entonces yo quede aún peor, porque Sí. quedaría como mentirosa, como cizañera o algo así, ¿no? Entonces, en la pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los hombres confiables para una mujer? ¿Cuáles son los hombres que saben cuidar? Este tema, el tema de la protección, es un grandísimo tema, ¿no? Por algo las capitulaciones matrimoniales dicen, bueno, se van a cuidar en salud, en enfermedad, o sea, no se van a abandonar, o sea, está puesto en el tema del cuidado, ¿no? Es Ujú. como una promesa pública hacia el cuidado. Pero ¿qué es cuidar? Y sobre todo, ¿qué es cuidar a una mujer? También la pregunta va para el otro lado, ¿no? ¿Qué Claro. es lo que es cuidar a un hombre? También, ¿no? Pero es interesante la pregunta y es interesante cómo va cambiando en el tiempo. O sea, cuidar hoy a una mujer es lo mismo que cuidarla hace 200 años atrás, por ejemplo. Ujú. Bueno, nosotros somos un país realmente machista, no solamente Chile, sino que varios países de Latinoamérica. O Ajá. sea, de generación en generación se ha ido transmitiendo esto y obviamente se han desatado conflictos en relación entre parejas, ¿no? Entre hombre y mujer, por esta causa muchas veces. O sea, como que el hombre obviamente quiere tener el dominio, pero no todos los hombres. ¿Mm? Mm. Es que, bueno, ahí nos vamos a meter en un tema que es un grandísimo tema, que es, bueno, esto de la construcción de la identidad masculina. Sobre qué cosas la identidad masculina está afirmada.
Y en nuestros pueblos latinoamericanos hay un temazo ahí, porque sabemos, ¿no es cierto?, que nuestros hombres son la mayoría criollos. ¿Qué significa eso? Que son hombres, tal como decía Sonia Montesino hace mucho tiempo ya, son hombres que nacen de un padre que tiene poder y de una madre que no lo tiene, y que quedan entonces estos hombres en una especie de limbo, donde tienen que asentar su poder en algo, porque necesitan tenerlo, digamos, y entonces son hombres que también ellos aparecen con una autoestima disminuida, no alcanzan a tener, digamos, el linaje completo del padre, ¿no? Y por otra parte tampoco se pueden identificar completamente con la madre. Bueno, entonces hay una cosa que viene de ahí. Pero el sistema mismo, ¿no es cierto?, hace que estos hombres construyan su identidad a través de aspectos violentos que tienen que ver como con adquirir poder. Claro. Como que para los hombres fuera muy importante adquirir poder, y en esa adquisición de poder, una de las cosas que le da poder es tener una mujer de alguna manera bajo su ley, por decir así, ¿no? Entonces, en esa ley ahí es donde tendríamos que entrar a conversar. ¿De qué se trata eso? ¿Por qué la necesidad de poder? ¿Esto dónde se enmarca? Ahí es donde anida todo el tema feminista finalmente, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que hacer algo con esto, porque esto nos resta a todos, ¿no? No es solo un tema de que las mujeres quedamos fuera, no. Todos quedamos fuera cuando no todos somos incluidos, porque todos tenemos algo que aportar. Claro, y bueno, el acoso hacia la mujer, por ejemplo, viene también desde hace mucho tiempo, o sea, es tan antiguo como nuestra historia, o sea, de ahí viene el desarrollo. No es solamente que ahora en los nuevos tiempos esto haya aumentado, o sea, sino que ahora se puede denunciar, la mujer se puede a veces atrever, ¿no?, a contar lo que le ha sucedido. Exacto. Esto viene de mucho tiempo porque, a ver, el hombre tiene, ¿no es cierto?, yo digo por su testosterona, tiene ganas de enfrentarse, de pelear, de cazar, ¿no? O sea, tiene en el fondo enfrentarse, pelear, cazar, tiene que ver con hacerle daño a otro, a veces porque quiere comer y otras veces porque la naturaleza humana es así, sencillamente porque quiere algo, ¿no? Generalmente quiere poder. Entonces, los seres humanos desde siempre, es cosa de buscar el mito fundacional en la Biblia, ¿no es cierto? Los dos primeros hermanos, ¿qué es lo que hacen los dos primeros hermanos? Se pelean y uno mata al otro, ¿no? Entonces, desde siempre ha existido esto de encontrarse con el poder. Y por lo tanto, han habido ejércitos, batallas, ¿no es cierto?, conquistas, etcétera. Pero cuando los ejércitos entran a una ciudad, saquean la ciudad, por eso que a los militares en general, en la historia de la humanidad les ha gustado hacer batalla, ¿no es cierto?, porque ahí obtienen bastante riqueza, saquean la ciudad con la anuencia de los que están a cargo, ¿no es cierto?, y en ese saqueo además se ensañan con las mujeres. No tanto por una cuestión sexual, sino que probablemente porque en ese ensañamiento bajan la moral del pueblo que están sometiendo. ¿Me entiendes? Entonces, el tema de tomar a la mujer como una especie de trofeo de guerra, es decir, demostrar esto que se le hace a la mujer, no tanto por la mujer, sino que para mostrárselo a otro hombre. ¿Me entiendes? Claro. Esto es lo que viene desde hace mucho tiempo y está muy en el inconsciente. Entonces, poner a la luz estas cosas, estoy segura que cualquiera que escucha dice, ya, pero yo no quisiera hacer eso, ¿no? Pero mientras tú no lo pones a la luz, no cuentas cuál es la dinámica de esto y por qué se ha perpetrado así en el tiempo, ¿no? Probablemente se va a seguir repitiendo. Exactamente. Bueno, a esta hora compartimos con María Cordela, estamos hablando de su novela que ha sido lanzada hace muy poco, ya, otra más. Me gustaría aprovechar de despedir nuestro espacio, María, y que llegaras con un mensaje a todas las mujeres, y no solamente las mujeres, porque nosotros los hombres también tenemos derecho a entretenernos a veces con historias que realmente
nos entregan algo. ¿Ah? Todo libro, toda novela siempre nos va a dejar algo. Entonces, voy a dejar estos minutos para que tú puedas invitar a las mujeres y a todo el mundo a conocer tu novela, a adquirir tu novela, ya para que sin duda puedan ir sumando tal vez sus experiencias, ir recordando, o van necesitando también alguna ayuda, algún aliento, no sé, siempre hay un mensaje que entrega una novela, un libro, Ajá. ¿no? Bueno, yo les diría que es una novela corta, de fácil lectura, donde se van a encontrar con la vivencia y van a seguir probablemente de muy cerca, como ya algunos lectores ya me han escrito y me han dicho, he seguido a la protagonista en todo lo que le ocurre, cómo se va entendiendo a la protagonista y cómo se la va queriendo, y cómo la protagonista nos va llevando también por caminos de solución, por caminos de reparación, cómo la protagonista termina construyéndose una vida armada de algunas certidumbres, porque el tema traumático siempre deja, ¿no es cierto?, como incertidumbre. Entonces, armando ciertas certidumbres, desde dónde es que ella se toma, del lugar donde ella se toma, es uno de los lugares, no es el único, pero ahí está. Y cómo entonces la novela puede ser también una experiencia para acercarse a entender a las mujeres que han tenido estas experiencias traumáticas, porque de otra manera, solo con la palabra acoso, solo con la palabra abuso, solo con la palabra maltrato, no se entiende la experiencia subjetiva. Claro. O sea, cómo se lo vive esa mujer. Exactamente. Bueno, queremos agradecer, María, este contacto. La verdad, estamos muy, muy felices de este lanzamiento que ha entregado Editorial Forja. Está en las principales librerías del país tu novela, así que para la gente que nos está escuchando también pueden acercarse. No sé si hay algún correo también, algún sitio web donde la gente pueda entrar y conocer más aún de tu trabajo, María. Sí, tengo un sitio web que es fácil de recordar, o sea, no un sitio web, un mail que es fácil de recordar, que es Casi Cordura. ¿Ya? @gmail.com. Así que ahí me pueden escribir, Casi Perfecto. Cordura. Casi Cordura, @gmail.com. Así bueno, es. María Cordela, muchas gracias por estar con nosotros y muchas Ya, gracias pues, por ustedes. venir a nuestro espacio aquí en Súbeme la Radio, Radio Somos en toda nuestra quinta región y por supuesto para el mundo a través de internet. ¿Ah? Ya, pues gracias, Eduardo, a ustedes.